el símbolo de la fe, o como en algunos otros lugares lo conocen como el credo, que es usualmente esa oración muy conocida por ser muy larga, pero en realidad no es larga. Yo pudiera decir que a lo mejor es todo lo contrario, porque en ella se sintetiza toda nuestra fe. El que creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra, de todo lo... No lo voy a decir en este momento, pero el credo o el símbolo de la fe es precisamente una respuesta que nosotros damos al escuchar el Evangelio, que creemos en Jesús. Ahora, el credo o el símbolo de los apóstoles no es algo que los cristianos hayan inventado. No es algo que nosotros nos hayamos inventado de esto, no, sino más bien es lo que hemos recibido, la fe, lo que profesamos al creer en Dios. Tenemos dos versiones de este símbolo de los apóstoles. Una que es precisamente llamada así el símbolo de los apóstoles, y la otra que es usualmente más larga o que es un poco más extendida, porque este es fruto de un concilio en el siglo IV. Ahora bien, la segunda versión es del siglo IV, o sea, es muy antiguo. ¿Por qué era necesario tener una estructura tan firme y tan fija sobre la fe? Bueno, tendríamos que viajar en el tiempo y recordar que en aquel entonces no había credenciales, no había identificaciones, no había chips que se pudieran leer o códigos de barra, ni nada por el estilo. ¿Cómo un cristiano iba a poder identificarse con otro cristiano? ¿Cómo iban a poder ellos determinar si creían en lo mismo o tenían la misma profesión de fe? Precisamente con este símbolo de la fe. Y se llama símbolo de la fe porque antiguamente cuando, imaginemos esto, que dos amigos se separaban, ellos solían agarrar una moneda o un sello y la quebraban. Quebraban ese, dependiendo de cuántas personas se fueran ahí, lo quebraban. Y cada persona se llevaba una parte. Algo así como esos corazoncitos en donde están quebrados a la mitad y si los juntas aparecen los nombres de los novios. Bueno, algo así era. Se los separaban. Y aunque estuvieran muy lejanos, si alguien necesitaba mandarle un mensaje al otro y era por medio de un mensajero, le daba esa parte del sello y cuando el mensajero llegaba y decía, traigo un mensaje de fulano de tal, el otro decía, ¿y cómo sé que sí es mi amigo el que te envía? Y ya le enseñaba esa parte del sello, del símbolo, lo juntaban y si encajaba muy bien, decía, no, pues sí es él. Bueno, con los cristianos conforme iban creciendo y se iban separando unos de otros a la hora de querer regresar o de entrar a otro pueblo, también tenían un sello, pero era un sello de profesión de fe. Era el credo, el símbolo de la fe, y de esa manera se daban cuenta que sí eran los cristianos, que no eran romanos disfrazados o algo por el estilo, porque profesaban la misma fe. Hay que recordar que el cristianismo desde el principio, a diferencia de muchas otras religiones, en aquel entonces las religiones solían ser religiones familiares, religiones políticas de un pueblo o religiones de raza, que se transmitía de padres a hijos y que solamente los de cierta raza tenían acceso a esa religión. Los primeros cristianos no eran así porque el mensaje de salvación era universal. De ahí que los cristianos se empezaron a llamar como católicos, porque la palabra católico significa universal, ¿verdad? Por eso nosotros decimos iglesia católica, porque es la iglesia universal. No está limitada a un pueblo, a una nación, a una familia, ni siquiera a una raza. Es universal, es para todo el género humano. Si tú querías conocer o entrar a la religión, vamos a imaginar judía, pues era un poco fácil, porque un judío se distingue por sus rasgos físicos, y más en aquella época. Pero los cristianos
no se distinguían por ningún rasgo físico y ni siquiera se distinguían por un rasgo político o de alguna ciudadanía o por pertenecer a algún imperio. No, lo único que los distinguía era la profesión de fe que ellos hacían. Era el símbolo de la fe. Y al aceptar el señorío de Jesús o al aceptar a Jesús como Señor, que incluso esa frase está en el credo, ¿verdad? Que Jesús es el Señor, también estaban aceptando todo lo que Jesús reveló, el Padre y el Espíritu Santo y la iglesia, que Jesús fundó la iglesia católica, ¿verdad? El pueblo que Él viene a congregar. ¿Verdad? No de una raza, no de una sociedad secreta, sino universal. ¿Cómo poder presentarse un cristiano a una comunidad para ser miembro y participar de la Eucaristía? Se le preguntaba el credo. Si él sabía recitar el credo y estaba seguro de lo que profesaba de fe, era bienvenido porque quería decir que era uno de nosotros, porque creía en lo mismo que nosotros. Ese símbolo de la fe que nosotros profesamos en las misas dominicales y en algunas celebraciones solemnes, nos recuerda y nos evoca precisamente eso. Somos cristianos y creemos en Jesús. Un solo bautismo, una sola fe, ¿verdad? Una sola iglesia, un solo pueblo, un solo pan, un solo cáliz, el mismo espíritu. No nos vaya a pasar como lo que San Pablo decía. ¿Qué es eso? Que algunos dicen que de Pablo, de Apolo, No, todos somos de Cristo. Por eso profesar el símbolo de la fe es profesar que somos la iglesia que Jesús quiso, que Jesús quiere. Y somos la iglesia, el pueblo que le responde a Jesús con una misma profesión de fe. Así que la próxima vez que nosotros vayamos a rezar el credo en misa o a profesar nuestra fe, trata de pensar en esto, que muchos mártires murieron precisamente al defender las palabras que tú estás diciendo. Y que hubo muchos conflictos precisamente por cada palabra que nosotros decimos en el credo. Hablar del credo es hablar de toda una serie de clases, es hablar del catecismo. En el catecismo de la Iglesia Católica, ahí vas a ver de una manera muy detallada lo que significa cada enunciado del credo, porque no está largo, al contrario es muy pequeño, porque en él está contenido todo lo que nosotros creemos como católicos. Así que en el momento después de escuchar la predicación del Evangelio, nos ponemos de pie, de la predicación, de la homilía, nos ponemos de pie y respondemos, proclamamos, confesamos nuestra fe. Como te das cuenta, en la Sagrada Eucaristía no se trata solamente de escuchar, sino también de confesar. Porque el que recibe no puede quedarse callado, sino que confiesa aquello en lo que cree. Y eso es el credo.